Brahman gris y Brahman rojo. En la raza Cebu Brahman se pueden aprovechar dos patrones de coloración, siendo estos el Brahman gris y el Brahman rojo. El ganado Brahman blanco o gris, este biotipo es el predominante en esta raza Cebu. El ganado Brahman rojo, este biotipo, línea es relativamente nueva, fue obtenida a partir de las razas Gir e Hindú Brasil, es de recalcar que el ganado Hindú Brasil es resultado del Gujarat y Gir. El ganado Cebu Brahman rojo es característico por presentar un elevado desempeño y gran habilidad para producir carne con excelente calidad. Esto se da gracias a la buena adaptación a condiciones climáticas adversas, como lo son el calor, la sequía, parásitos, entre otros. Los bovinos de la raza Brahman rojo presentan buen desarrollo muscular, crecimiento rápido. Por estas características son capaces de producir más carne en menos tiempo. Las vacas de esta raza presentan buena capacidad maternal, característica que ayuda a mejorar la producción láctea en las condiciones del trópico, lo que se comprueba con los altos pesos al momento de realizar los destetes. El biotipo de ganado Brahman rojo presenta una buena ganancia de peso diario, aproximadamente de 400 a 800 gramos. Es de recalcar que esta ganancia de peso es sujeta a la dieta nutricional que reciben. Estos bovinos consumen pastos nativos con mucha facilidad, consumen leguminosas, lo que ayuda en el tema reproductivo, ya que se obtienen respuestas positivas en el primer servicio. Con un buen manejo y la suministración de dietas bien balanceadas, las vacas Brahman rojo, que antes se preñaban a los 30 meses, ahora lo hacen a los 20 meses. Los toros Brahman rojo cubren más hembras, son fértiles en las condiciones propias del trópico y son bovinos muy longevos. El ganado Cebu Brahman gris es la primera línea de esta raza bovina, fue producida directamente en Estados Unidos de Norteamérica, donde fueron utilizados los mejores toros para mezclar y producir grandes características en la producción de carne de la mejor calidad. Si hablamos de diferencias, el ganado Brahman rojo, a diferencia del Brahman gris, presenta una leve ventaja en el tema de producción de leche. Esto es debido a que el porcentaje de raza Gir en el Brahman rojo es elevada. Podemos concluir que sin importar si es Brahman rojo o Brahman gris, para el productor ganadero, los beneficios que le brinda esta raza es la gran tolerancia a las altas temperaturas y la gran humedad, la poca afectación de cáncer de piel y ojo, gracias a la pigmentación de su piel, sin importar que el ganado Brahman gris, el color del pelaje es de tono claro.